Muy buenas tardes a todos y a todos los asistentes. Desde el Grupo de Investigación de Aplicaciones en Telecomunicaciones, GIAT, el Semillero de Investigación en Redes y Comunicaciones, CITA, que lidera el profesor William Puig, el área de Programas Informáticos y Telecomunicaciones del Politécnico Jaime Isaza Cadaví, le damos una cordial bienvenida y de manera especial al doctor Andrés Navarro por su vinculación a este evento. Esta actividad está enmarcada en la celebración del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, que se celebra el 17 de mayo de cada año. Antes de presentar y darle la palabra al doctor Andrés Navarro, quiero invitarlos a que veamos este corto video de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en la cual se promueve el uso de las TIC para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. We're faced with global, complex challenges. In response, United Nations member states have adopted the Sustainable Development Goals. Information and communication technologies offer answers for helping achieve the SDGs. Today, we're seeing breakthroughs in crop surveillance, famine and drought prediction. Health and well-being apps can help treat sick people and detect and track epidemics and disease. New and promising technologies in education can help make learning more engaging, interactive, and innovative, opening up new opportunities for all people, regardless of their age or gender. Satellite monitoring and surveillance help us better understand our planet's changing climate and protect all life forms, from the very big to the very small. ICTs help promote smarter and cleaner water management, a cleaner power supply, cleaner economic growth and jobs, and smarter infrastructure in cities. The growing use of open data by governments increases transparency, empowers citizens, and helps drive economic growth. And more of us are in touch via remote methods, including during times of crisis, to get informed and organize our response. But we cannot let ICTs increase existing inequalities or adversely shape attitudes towards women and gender equality, or not deal with the growing issue of e-waste. ITU and its member states will not rest until the digital divide no longer exists, until we can bring the benefits of technology to everyone, everywhere. And that is the essence of World Telecommunication and Information Society Day. To remember, today and the rest of the year, the important opportunities and solutions offered by ICTs. For only in this way can countries achieve the significant change needed to confront the challenges we face today and achieve the SDGs. Bueno, después de ver este corto video de la importancia de las TIC para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, entonces quiero presentar a nuestro invitado especial, al doctor Andrés Navarro Cadaví. Él nos va a acompañar con el tema de 5G y 6G, ¿qué esperar? El doctor Andrés Navarro Cadaví es ingeniero electrónico y magíster en gestión tecnológica de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Es doctor ingeniero en telecomunicaciones cum laude de la Universidad Politécnica de Valencia. Ha sido miembro IEEE desde el año 1995 y es senior member desde 2011. Miembro de la Sociedad de Comunicaciones, Tecnología Vehicular y Antenas y Propagación desde 1995, donde ha permanecido hasta la fecha. Es el presidente del capítulo de comunicaciones y coordinador de Distinguished Lecturers para Council Latinoamérica. Como experto de la Organización Internacional de Telecomunicaciones, asesoró a diferentes gobiernos en televisión digital y gestión del espectro. Participa en la Acción de Cooperación Europea de Ciencia y Tecnología, CEA 15104 IRACON, y ha participado en las acciones anteriores COS IC 1004 y COS 2100.
Es miembro del Instituto de Ingenieros de Electrónica, Información y Comunicación y de la Asociación Europea en Antenas y Propagación. Participó en el diseño del programa de maestría en Telecomunicaciones Informática de ICESI, así como en el proceso de diseño del plan de estudios de CDO y la acreditación internacional ADVET en la Escuela de Ingeniería. Actualmente es el coordinador del programa de doctorado en Ingeniería. Es director del Grupo de Investigación en Informática y Telecomunicaciones en la Universidad ICESI desde 1999. Sus intereses de investigación son la gestión del espectro, la planificación de radio móvil, la propagación de radio y la salud. Ha sido y es en la actualidad miembro de TPC en conferencias como Simposio Internacional sobre Comunicaciones de Radio Personales, Interiores y Móviles, de la Conferencia Europea en Redes y Comunicaciones, de la Conferencia de Tecnologías Vehiculares, de la Conferencia Europea en Antenas y Propagación, del Simposio Internacional en Sistemas de Comunicaciones Inalámbricas, LatinCon y Colcon. Ha sido chair de Colcon en 2012 y el año 2020, así como miembro del Steering Committee del PIM 2016 y 2018. Fue Technical Chair del IEEE de la Conferencia Internacional de Redes de Exalud 2019 y actualmente es el General Chair de IEEE Americana de Microondas. Igualmente ha sido revisor en publicaciones como IEEE Transactions on Communications, IEEE Access, IEEE System Journal, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, entre otras. Entonces, le damos nuevamente la bienvenida al doctor Andrés y de nuevo muchas gracias a todos por participar en esta actividad. Muchas gracias, Gustavo. Vamos a empezar a compartir. Vamos a ver cómo nos va con esta compartición. Listo, aquí estamos. Esta es. Listo, ¿ya están viendo la presentación? Bueno, asumamos que sí. Bueno, aprovecho el video introductorio de la UIT para mencionar algo que está un poco más adelante en la presentación, casi al final, que es una iniciativa de la UIT, que es un grupo especial, un focus group sobre comunicaciones en el año 2030, que incluye esto que se ha denominado, se empieza a denominar sexta generación, o que probablemente la UIT va a denominar IMT 2030, que ha sido como la denominación tradicional de este tipo de iniciativas a lo largo de los años. En este momento estamos con lo que se denomina IMT 2020, que es lo que también conocemos como quinta generación. Y pues de eso es de lo que vamos a hablar un poco hoy. La charla está dividida como en dos grandes partes. Una primera parte de generalidades de 5G. No voy a entrar en detalles técnicos al respecto. Hubo un webinar bastante detallado el viernes pasado, organizado también por la Sociedad de Comunicaciones de IEEE a nivel Latinoamérica, y cuya grabación va a estar disponible próximamente ahí en la página web. Ya les daré también el enlace, que es una presentación que entra bastante en el detalle técnico de 5G, al que yo no voy a entrar. Me voy a quedar un poco en las generalidades y un poco como en las promesas que tenemos hasta el momento de 5G, que es una tecnología que se está empezando a desplegar a nivel mundial. Ya hay cerca de entre 75 y 80 operadores que ya tienen despliegues de 5G. Todavía son despliegues pequeños, muchos de ellos son todavía pruebas piloto a nivel comercial que apenas están iniciando. Así que todavía, digamos, no tenemos claro qué tantas de las promesas de 5G se van a cumplir. Yo puedo decirles con cierta certeza que hay algunas que no se van a cumplir. Ya lo mencionaré un poco más adelante.
Y la segunda parte de la presentación es hablar un poco sobre la sexta generación, un 6G. Sobre esto, como es algo de lo que se viene hablando hace relativamente poco tiempo, de 6G se empezó a hablar alrededor del año 2015, 2016. Ya en 2017 empezaron a aparecer grupos de trabajo formales. Entre el 2018 y el 2019 se han reunido unas 3 veces o se han organizado unos eventos que se llaman los 6G Summits, donde ya se empiezan como a discutir cuáles son como los requerimientos de la 6G. Igualmente en este grupo focal de la OIT sobre comunicaciones 2030, pues también obviamente está incluido todo el tema de 6G y los requerimientos que, como vamos a ver, pues plantean unas cosas bastante agresivas en términos de los requerimientos. Ya veremos pues qué tanto se podrá cumplir. Vamos a ver que algunas de las cosas que se empiezan a plantear en 6G son cosas relacionadas con 5G. Obviamente mejoras, que es lo usual. Entonces, pues vamos empezando. Por lo que vi en el grupo de personas que están en el Meet, creo que tienen suficiente conocimiento técnico para que este comentario no venga a lugar, pero igual lo hago, ya que hay muchos grupos de WhatsApp, Facebook y demás hablando cosas acerca de la 5G. Entonces, lo primero es decir que la quinta generación no es la responsable de este virus que nos está azotando y que nos tiene a todos juiciositos guardados en la casa. Otra pregunta que surge es acerca de los efectos de la radiación de la 5G. Sobre eso debo decir que 5G es otra tecnología móvil, igual a 4G, la que utilizamos hoy en día, con potencias de transmisión similares o incluso menores que los sistemas 5G actuales, en unas bandas de frecuencia nuevas para sistemas móviles, pero que se vienen utilizando en otras tecnologías hace muchísimos años. Por lo que yo esperaría es que los efectos de la radiación que vayan a producir las tecnologías de 5G pues, se comporten exactamente igual a lo que ya conocemos y por lo tanto que la normativa que rige actualmente sobre radiaciones de sistemas de radio permanezca vigente. No hay ninguna razón ni ninguna evidencia para pensar otra cosa. Como les digo, ha habido cadenas de WhatsApp, Facebook y demás que están desinformando mucho al respecto. Casualmente, aquí en Cali, donde vivo, la semana antepasada, empezaron a decir que estaban llenando la autopista de antenas de 5G. El operador de energía tuvo que salir a desmentir y a decir que no eran antenas de 5G, sino que están haciendo unos cambios en la red de distribución de energía y que los postes que están montando son postes de energía, no de 5G. Pero bueno, eso es lo que pasa. Y claro, cuando viene una nueva tecnología y si encima combinamos todo lo que se ha dicho sobre este virus del SARS-2, del SARS-CoV-2, pues empiezan a combinar teorías y demás. Entonces quería empezar la charla con este disclaimer. ¿Qué es lo que se ha prometido de 5G? Que hasta ahora, por lo menos por lo que se ve en los estándares y lo que algunos operadores están ensayando, podemos tener. La combinación de uso de espectro licenciado y no licenciado, aunque el tema de la combinación de uso de espectro licenciado y no licenciado, por lo que se ha conocido desde hace años como los handover verticales o handoff verticales, existe hace muchísimo rato, por lo menos 15 años, un poco más tal vez. Apenas ahora con 5G se implementaron oficialmente mecanismos para que los terminales 5G compartan de manera simultánea o puedan hacer automáticamente traspasos de las bandas licenciadas que tienen los operadores
a bandas no licenciadas como la banda de Wi-Fi. Como les decía, de esto se ha venido hablando hace muchos años. Había o hay algunas aplicaciones que lo permiten, pero en general, digamos que las tecnologías propias del 3GPP, a la que pertenece 5G, no lo habían considerado y lo tenían más o menos bloqueado. Ahora, digamos que uno de los temas nativos en 5G es poder hacer traspasos desde redes 5G a redes Wi-Fi y viceversa, o incluso conectarse a las dos de manera simultánea. Similar comentario con la conectividad peer-to-peer, que es una de las que más se ha explorado para redes vehiculares y que según bastantes estudios es una conectividad que permite sobre todo reducir los consumos de potencia sin sacrificar rendimiento. La otra promesa de 5G es la menor latencia de conexión. Todavía no hay datos muy fiables de qué tanto se pueda cumplir eso. Las especificaciones iniciales de IMT 2020 hablaban de latencias inferiores a 1 milisegundo. Se habló como uno de los casos de uso la posibilidad de hacer telecirugía a través de redes 5G. Sin embargo, si uno mira la estructura de la pila de protocolos de 5G, no se ve muy claro que realmente se puedan cumplir esas promesas así como se hicieron. Y claramente muchos expertos que conocen con mucho nivel de profundidad la tecnología, pues dicen que ese caso de uso de telecirugía es un muy buen caso de uso para vender, pero no es un caso de uso realista. Ya cuando se implemente la tecnología, igual, habrá que esperar. Lo obvio es la mayor tasa de transmisión. 5G habla de tasas de transmisión superiores a los 10 gigabits por segundo, tasas de transmisión cercanas al gigabit por segundo por usuario y sobre todo capacidades muchísimo más grandes en términos de bits por segundo por kilómetro cuadrado, que es una de los indicadores de rendimiento más críticos en las redes móviles y que usualmente castigan la tasa de transmisión. Que una cosa es la tasa de transmisión teórica, como se habla en 4G, de tener 1 gigabit por segundo, pero que cuando ya lo llevamos a una tasa de transmisión del orden de bits por segundo por kilómetro cuadrado, pues ya no son tan grandes. Perdón, profesor Andrés. Señor. Le pregunto, ¿usted estaba pasando las diapositivas aquí o está todavía en la primera? No, estoy en la tercera en este momento. Es que no lo estamos viendo aquí ver pasar. De pronto sí. Espérate un segundo, dame un segundo, que es que ya... sí, ya vi qué pasó. Dame un segundito. Yo hago una modificación acá. Ahí sí. ¿Ya lo están viendo la tercera? Sí, sí. Vale. Cosas de la tecnología. Problemas de capa 8, como dirían mis estudiantes. Bueno, estábamos en mayor eficiencia espectral. De eso también voy a comentar un poquito más adelante. El tema de MIMO masivo, que es alguna de las cosas más cacareadas de 5G y tal vez uno de los mayores retos, y donde en 6G todavía hay mucha tela para cortar. Y finalmente los nuevos esquemas de modulación. En cuanto a los nuevos esquemas de modulación, lo miraremos ahora también, pero debo decir que 5G se quedó un poco corto con las promesas que inicialmente se hicieron. Bueno, empecemos hablando de las nuevas bandas de frecuencia. Uno de los asuntos que se ha tenido a lo largo de la evolución de las tecnologías móviles es que ha sido muy complejo para los operadores desplegar nuevas tecnologías en las bandas de frecuencia existentes, sobre todo por el tema de la migración.
Entonces, lo que se ha hecho tradicionalmente, por distintas razones, es atribuir nuevas bandas de frecuencia y asignar nuevas bandas de frecuencia cada que sale una nueva tecnología. Ya aquí en Colombia pues tenemos un caso muy cercano de 4G, que fue la subasta de espectro en la banda de 700 MHz que se hizo en diciembre, que incluyó también unas porciones en la banda de 2500. Desde hace ya algún tiempo se viene hablando de bandas bajas, bandas medias y bandas altas. Hasta 4G, digamos que se hablaba de bandas bajas, lo que era la banda de 700 megas, 800 megas y 900 megas, y se hablaba de bandas altas a partir de la banda de 1.9 gigas. Ya cuando empezamos a hablar de 5G, entonces ya las bandas altas son mucho más altas y ya se hace una discriminación un poquito diferente y se empieza a hablar de bandas por debajo de 6 GHz y bandas por encima de 6 GHz. Entonces, en el caso de 5G, se han hecho nuevas atribuciones. La primera que se hizo fue la banda de 3.5 GHz. Esa banda básicamente es, en el caso nuestro y en general aquí en lo que es América, las Américas en general, toma una porción de lo que es la banda C de sistemas satelitales, de tal manera que se reduce en parte la banda C y se reatribuye a sistemas móviles. Pensando en 5G, no es que sea una banda exclusiva para 5G, pero su atribución para sistemas móviles se hizo pensando principalmente en los nuevos despliegues de quinta generación. Luego están las bandas de 26 a 28 gigas, que se conocen como bandas por encima de 6 GHz. Esas bandas fueron atribuidas apenas el año pasado en la Conferencia Mundial de Radio que se dio en el mes de noviembre en Egipto. Ya algunos países habían hecho subastas de esas bandas. Es el caso de Estados Unidos, que ya había hecho subastas en esas bandas, pero la mayoría de los países pues esperaron a que se tomara la decisión formal en la Conferencia Mundial de Radio que organiza la UIT para ya empezar a hacer las respectivas atribuciones en cada país y empezar a hacer los procesos de subasta. Ya algunos países europeos han adelantado procesos de subasta porque ya lo tenían bastante avanzado. Aquí en Colombia ya se hicieron los estudios de compatibilidad de estas bandas, porque estas bandas tienen una característica y es que deben convivir con sistemas existentes de microondas punto a punto y con sistemas satelitales, específicamente con el canal de subida de sistemas satelitales en banda Ka. Luego está una banda de frecuencias mucho más alta, que es la de 37 a 40 GHz. Y finalmente la banda, bueno, mucha gente la llama la banda de 60 GHz. Realmente es una banda que está más cerca de los 70 que de los 60. Pero inicialmente se conoció como la banda de 60 y a mí como que se me quedó pegado eso. Pero va hasta los 72 GHz. ¿Qué características tienen esas bandas en esas frecuencias tan altas? Una es la poca cobertura. Son bandas de frecuencia donde la propagación es compleja, las coberturas son muy pequeñas, pero tienen la ventaja de que los anchos de banda son muy grandes. Entonces, una de las cosas que vemos en quinta generación es que los anchos de banda de portadora son hasta 400 kilohertz, hasta 400 megahertz, perdón. Hoy por hoy, por ejemplo, en LTE, un ancho de banda típico está entre los 10 megas y los 20 megahertz. En LTE avanzado se tienen anchos de banda de hasta 100 megahertz. Quinta generación va hasta 400 megahertz. Incluye todos los anchos de banda anteriores, o sea, 5, 10, 15, 20. Luego salta a 100 megahertz, 200 y 400. Las subastas que se hicieron en Estados Unidos
subastaron segmentos de 100 MHz, pensando en que los operadores desplegaran mínimo portadores de 100 megas. Un caso similar ocurre en la banda de 37 a 40 y en la banda de 60 GHz se pueden tener anchos de banda muchísimo mayores. En principio, lo que tenemos hoy en día de quinta generación, pues va hasta 400 de ancho de banda, pero probablemente en otros release de la quinta generación pueda haber anchos de banda mayores. Ahora, como les decía, estas bandas nuevas apenas se definieron formalmente el año pasado, a finales del año pasado. Entonces, la mayoría de las redes que ya iniciaron operación lo están haciendo en la banda de 3.5 GHz, que es una banda que ya, como les dije, se había definido hace algunos años. No sé si tienen alguna inquietud sobre esto hasta ahora. Bueno, entonces, sigamos. Esto es un resumen de la canalización en estas bandas de acuerdo a la nomenclatura del 3GPP, que es quien define las normas técnicas en cuanto a quinta generación. Ahí están las distintas bandas. Fíjense que en la banda de 28 hay dos bandas, la 257 que va de 26,5 a 29,5 y la N258 que va de 24 a 27. Distintos países han tomado distintas decisiones. Sí, perdón. No, creí que alguien iba a preguntar algo. Aquí en Colombia, como se ve en el gráfico de abajo, todavía no hay una decisión. La ANE puso a circular, si mal no recuerdo, por allá a mediados, finales de febrero, un documento de consulta pública sobre estas bandas, a partir de unos estudios que se hicieron. Y pues, se está discutiendo para ver cuál de las dos bandas va a coger Colombia. Si nos vamos a ir por la banda baja, la banda de 26, que es una banda que se ha seleccionado en varios países, sobre todo en Europa, o si nos vamos a ir por la banda más alta, la banda de 28. Sobre la banda de 37 a 40 todavía no hay mucho. La FCC incluyó algunas de estas bandas, esta y la de 60 en algunas de las subastas que hizo el año pasado, pero no hay mucho al respecto. Aquí, como les digo, en Colombia, pues hay unas propuestas. Ahí en esa gráfica ustedes pueden ver, dame un segundito, yo pongo... Aquí en esta gráfica ustedes pueden ver cuál es la distribución que tenemos actualmente en el cuadro de atribución colombiano. Y aquí es donde está el tema de compatibilidad. Fíjense que en las dos bandas tenemos que tener coexistencia con sistemas de microondas punto a punto y con sistemas satelitales en el segmento tierra-espacio. Esa compatibilidad es posible. Hay que tener unas ciertas consideraciones, pero en general funciona. Y en la mayoría de los países ya ha hecho los análisis para determinar esa compatibilidad. Con respecto a la banda de 3.5, en esta diapositiva hay una lista de países que ya han hecho asignaciones para quinta generación. Como les decía, principalmente está la banda de 3.5. Aquí está el rango. Fíjense que en la Unión Europea el rango es principalmente de 3.4 a 3.8 GHz. Los anchos de banda varían mucho de país a país. Y aquí en la última columna está el año en que se hicieron las asignaciones. Países como Hungría, aunque hizo la asignación desde el año 2016, apenas está empezando a desplegar redes. La mayoría de estas subastas de espectro fueron entre el año antepasado y el año pasado.
Y ya hay muchos operadores que están haciendo despliegues en esta banda de 3.5, ya con las primeras variantes de 5G. Aquí en América Latina ya hay también algunos operadores que están iniciando operación, que están por lo menos haciendo pruebas pilotos, se han hecho pruebas en Chile, hay una red comercial ya desplegada en Uruguay, aunque muy pequeña. En el resto de los países lo que hay son despliegues iniciales. Estados Unidos es el país que más despliegue tiene, ya de quinta generación, incluyendo la banda de 28 gigas, que como pueden ver aquí abajo, se subastó desde finales del año 2018. Italia hizo una subasta, pero sujeto a decisiones pendientes de la Unión Europea, que apenas se formalizaron el año pasado. Bueno, vamos a las promesas que les decía de quinta generación. En estas promesas, ahí está resumida todo lo que se planteaba. Mayor tasa de transmisión de datos, mayor capacidad en términos de bits por segundo por kilómetro cuadrado. Se pretendía, o la esperanza era poder multiplicar al menos por 1000 la capacidad con respecto a lo que tenemos en cuarta generación. Y fíjense que esa mayor capacidad se da no solamente por una mayor eficiencia espectral, sino por tecnologías como MIMO y MIMO masivo. Es decir, el uso de tecnologías como MIMO masivo con beamforming, que es haces estrechos que prácticamente van dirigidos a uno o un grupito muy pequeño de usuarios, de tal manera que una celda pueda reutilizar la misma frecuencia muchas veces en diferentes usuarios, es lo que permite esta mayor capacidad. Hoy por hoy no se ha llegado a esta promesa, pero sí se ha mejorado muchísimo con las tecnologías de MIMO masivo. Se han hecho desarrollos importantes en términos de MIMO masivo, y donde probablemente se vean los mayores desarrollos de MIMO masivo es en las bandas más altas, donde se pueden tener un mayor número de antenas. La banda de 3.5, pues un sistema de antenas normalmente es de unas 16 por 16 antenas, algo por el estilo. Ya en banda de 28 gigas es relativamente fácil encontrar arrays de 100 por 100 antenas o incluso mucho más. Esta mayor tasa de datos está sobre todo asociada a una combinación de una modulación mejorada con los mayores anchos de banda que ya mencioné, de tal manera que se puede tener una mayor tasa de transmisión. En la latencia es donde tal vez la cosa se quedó un poco más corta. En cuanto al ahorro de energía, hasta ahora los sistemas de 5G son más eficientes energéticamente hablando, pero todavía no se logran los ahorros energéticos que se esperaban, y donde todavía no tenemos claro, porque los despliegues todavía no nos permiten ver realmente esto, es en el tema de la conectividad masiva. En principio 5G es una tecnología que ha generado muchísima expectativa en cuanto a lo que es el Internet de las Cosas, Industria 4.0 y demás. Y para poder soportar esa promesa que se ha hecho, pues la idea es esta conectividad masiva bajo varios estándares que están pegados dentro de ese concepto de 5G. Es decir, dentro de 5G lo que hay es como subestándares para aplicaciones específicas como el Matching Type Communications o MTT, el Enhanced Multimedia Broadband, etcétera, etcétera. Entonces ahí como dentro de un mismo sistema, no es un sistema completamente unificado con un solo esquema de modulación o de portadoras como se ha hecho hasta el 4G, sino que dentro de una portadora 5G puede haber como distintos grupitos de portadoras para las diferentes tecnologías que puede soportar. Esos son los escenarios de uso de 5G, de acuerdo a lo que planteó en su momento IMT 2020 de la ITU. Ahí está la recomendación, que es la M2083, donde se definen
donde se definió en su momento lo que se esperaba que fuera el IMT 2020. Y ahí aparecen unas siglas que empiezan a volverse cada vez más comunes, como el Enhanced Mobile Broadband o EMBB, que es gran capacidad de tasa de transmisión, que me permita cosas como casas inteligentes, videoconferencias y un montón de cosas que podemos hacer hoy en día. Luego viene lo que denominan Ultra Reliable and Low Latency Communications, donde es probablemente donde la mayor parte de las promesas no se van a cumplir, porque todavía el tema de realidad aumentada, digamos, las capacidades todavía no dan para hacer realidad aumentada como se esperaría. El tema de las aplicaciones de misión crítica todavía está en veremos, y ya lo vamos a ver, que son dos cosas que aparecen como escenarios de 6G, o sea, por lo menos se inicia en 5G, pero donde realmente esperamos llegar a esto es en 6G, lo mismo con los vehículos autónomos. Y por otro lado, pues tenemos lo que se denomina Massive Matching Type Communications, o MTC, que es todo el tema de ciudades inteligentes, industria 4.0, etcétera, etcétera. Si comparamos cuarta generación con quinta generación, y ahí en esta gráfica que es también de la recomendación 2083, pueden ver en este verde claro cuáles eran las expectativas de cuarta generación, o de IMT avanzado, como en su momento la llamó la UIT, y cuáles son las expectativas o las promesas que se hicieron para quinta generación. Fíjense que todo es mucho mayor que en IMT avanzada. Vuelve y juega, donde tenemos todavía promesas pendientes en eficiencia energética de la red. No se va a llegar, o hasta ahora no se ha llegado a que sea 100 veces menor el consumo de energía. La latencia todavía está por verse, al menos en las pruebas piloto que se han hecho hasta ahora no se logra la latencia menor a 1 milisegundo. El tema de movilidad todavía no estaba validado por fuera de ambientes de laboratorio. Por lo demás, las mejoras sí han sido sustanciales. Por otro lado, si miramos cuál es la importancia o la expectativa de cada uno de estos elementos, pues fíjense que hay unos que tienen mayor relevancia que otras. Entonces, probablemente son las que en este momento se están dejando pendientes. Todavía no se puede decir mucho de la velocidad de datos experimentada por el usuario, que vuelve y juega. Todas las pruebas que se han hecho son pruebas en entornos controlados. Esto fue lo que se planteó por allá hacia el año 2010 aproximadamente, que iba a ser la línea de tiempo. Desafortunadamente, el gran lanzamiento de la quinta generación, que iban a ser los Olímpicos de Tokio ahora el mes entrante, pues quedó pendiente por cuenta de nuestro amigo el coronavirus. El plan de trabajo que tenía el 3GPP se ha cumplido hasta ahora, es decir, a mediados del año pasado se desplegó el release 15, se liberó el release 15, se ha ido liberando por partes, se finalizó completamente el año pasado. Aquí es lo que se definió, lo que se llama la interfaz New Radio, que es la nueva interfaz de radio que definen en quinta generación. Ya este año hay varios documentos, hay muchos documentos de release 16 que se han liberado, con varias mejoras y varias modificaciones. Por ahora se está trabajando con lo que se denomina el modo standalone, es decir, hoy por hoy las redes de quinta generación son redes independientes de las de cuarta generación. ¿Qué significa eso?
En lo que se denomina el modo no standalone, en quinta generación, la red de núcleos se comparte entre cuarta y quinta. En el modo standalone, que es el que en este momento está desplegado, la red de quinta generación tiene su propia interfaz de aire y su propia red de núcleo que se interconecta con la red de cuarta generación por mecanismos convencionales. Allí hay un asunto que hace que algunos operadores estén como a la expectativa porque para los operadores pues es mucho más económico pegar la red de quinta generación sobre la red existente, la parte de red de núcleo existente. Entonces les decía, los Olímpicos de Tokio pues quedaron pendientes, eso iba a ser como la prueba de fuego. Ya estamos en este momento trabajando en el release 17, ya el 3GPP tiene algunos documentos liberados de release 17. El release 17 en principio está planeado para finalizar hacia 2021, que es lo que me da esta otra línea de tiempo, que es un poco más reciente que la diapositiva anterior. Y como pueden ver aquí en esta gráfica, aquí se está trabajando en lo que se denomina la fase 2 de la red de radio, del Radio Access Technology, que es el release 16. Como ha sido tradicional en 3GPP, cada nuevo release se van desplegando funcionalidades. Fíjense que algunas de las cosas se vienen haciendo en release que no son oficialmente 5G. Release 13 oficialmente es todavía 4G, pero ya se liberaron en ese momento cosas de comunicación entre máquinas, baja velocidad por el momento, lo que denominan en 4G el Narrowband IoT. También hay ya desde el release 13 y 14 LTE operando con posibilidad de operar en bandas no licenciadas, aunque creo que hasta ahora ningún operador lo tiene plenamente implementado. Y como les dije hace un momento, para el release 15 se liberó lo que se denomina la interfaz Near Radio en el modo standalone. Y ya para los release 16 y 17 se espera liberar el modo no standalone, que es el que permite ya unir la 5G con la red, la red de núcleo de cuarta generación. Esta es la línea de tiempo desde el punto de vista de la UIT. En este momento estamos aquí, en este punto que estoy marcando. O sea, la UIT está en proceso de evaluación, ya recibieron todas las propuestas. Esto es un proceso un poco gracioso porque oficialmente solamente existe una propuesta que es la del 3GPP. Sin embargo, por la forma como funciona la UIT, los diferentes organismos de las diferentes regiones envían a la UIT sus especificaciones para que las evalúe. De tal manera que hoy por ahí, hasta donde recuerdo, hay creo que 5 propuestas que están en proceso de evaluación y que se espera finalizar en octubre de este año. O sea, la UIT ya está en todo este proceso de liberar, de terminar los análisis y liberar las especificaciones oficiales de IMT 2020. Están terminando el proceso de evaluación. Hasta donde supe no lo habían terminado, o sea, estaban un poco atrasados en el cronograma original, pero sí se espera que este año ya estén todas las especificaciones oficiales por el lado de la UIT. Sin embargo, como esto depende de 3GPP, pues ya las especificaciones están liberadas desde hace algún tiempo. ¿En qué estamos hoy en día? Pues esto es un resumen reciente que publicó la GSMA. Como ven allí es de este mes, de mayo. Esta es la página de la GSMA que está actualizando permanentemente pues, la información. Esta es una buena fuente de información, sobre todo en lo que tiene que ver con lo que están haciendo los operadores, el despliegue de las redes, etcétera. O pues también está 5G Américas, que es la otra organización que reúne operadores y fabricantes y que es más o menos una organización que hace
lobby entre los diferentes entes reguladores, o sea, alrededor de la tecnología. Entonces, como pueden ver acá, oficialmente GSMA tiene registrados 73 redes ya en etapa comercial, aproximadamente un 7% de penetración, que es bastante bueno para el tiempo que se lleva desplegando 5G. Y la expectativa es que para el 2025 5G sea más o menos el 20% de las conexiones globales. Como les mencioné hace un momento, y simplemente para mostrar un par de fotos de qué fue lo que se hizo en su momento en 5G. Esto es de 2016, esta foto. Los primeros prototipos de MIMO masivo que llevaron a este tipo de pruebas. Fíjense que aquí estamos hablando ya de un grupo de antenas de 10x4, más o menos. Fueron unas pruebas que hizo NTT Docomo en 2015. Ya fíjense que todos estos temas de MIMO masivo son temas que se han venido trabajando ya hace algún tiempo y que están bastante evolucionados hoy en día, aunque, y eso es parte de la segunda fase de la charla, hay algunos autores que plantean que se está llegando a los límites prácticos que se pueden lograr con MIMO masivo y que por lo tanto pues hay que hacer mejoras importantes, y eso es uno de los retos que se plantean para la sexta generación. MIMO masivo plantea básicamente esto. Ya lo mencioné hace un rato, pero pues aquí gráficamente se muestra cuál es la idea. Haces delgados que se dirigen a uno o a unos cuantos usuarios, de tal manera que prácticamente en una celda, cada usuario, cada grupo pequeño de usuarios tiene un haz dedicado a él, y eso permite tener muchísima mayor capacidad que en los sistemas actuales, donde una celda básicamente está partida en 3 sectores. Aquí una celda puede estar partido en 50 a 100 sectores perfectamente en forma dinámica. Y para cerrar esta fase, Keysight ha puesto este libro que es gratuito para miembros de IEEE Communication Society. No sé realmente si es en general abierto para cualquiera. Pero bueno, ahí tienen la información. Lo pueden buscar a través de la página de Comsoc, o lo pueden buscar a través de la página de Comsoc Latinoamérica. Ahí tienen el enlace. Y está también el webinar que les mencioné, que se dictó el viernes 15 de mayo. Todavía no está publicada la grabación, pero probablemente a lo largo de esta semana va a estar publicada la grabación. Lo dictó una persona de DirecTV Latinoamérica, y es una conferencia bastante detallada técnicamente en cuanto a lo que es 5G. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta, inquietud. Sí, doctor, hay 2 preguntas. No sé si esperamos al final o quiere responderlas. No, vamos de una vez respondiendo. Ok, aquí el doctor Leonardo Betancourt, saludos. Dice, ¿será viable la migración de los operadores hacia 5G? Las áreas de cobertura debajo de 6G y más aún en las de 60 Hz, un problema de rentabilidad por el costo de la infraestructura versus el retorno de los operadores. Se estaba entrecortando, o sea que creo que te di como la mitad de la pregunta. Aló. Ok, nuevamente te la dicto. ¿Será viable la migración de los operadores hacia 5G? Las áreas de cobertura debajo de 6G y más aún en las de 60 GHz, un problema de rentabilidad por el costo de la infraestructura versus el retorno de los operadores. Esa es una de las grandes inquietudes que tienen los operadores. Los operadores se vienen quejando hace algún tiempo de 2 cosas. Una, los costos de espectro, que les ponen unas barreras de entrada altas. Y 2,
precisamente el costo de despliegue de infraestructura. Y eso está relacionado precisamente con el hecho, por ejemplo, de que 5G arrancara por el modo standalone en lugar de arrancar al contrario. A mí eso particularmente me causó curiosidad en su momento, porque desde el punto de vista de costos para el operador, hubiera sido mucho más práctico arrancar con el modo no standalone de tal manera que pudieran desplegar estaciones base de 5G utilizando ya la infraestructura de red de núcleo y de backbone de lo que ya está instalado de 4G y no al contrario. Entonces sí es una barrera y sí hay una preocupación por parte de muchos operadores en ese sentido. Inclusive lo que ha hecho el 3GPP, pero no es claro que los operadores le vayan a jalar a eso por ahora o no en muchas partes, es que la banda de 700 MHz en principio se podría también utilizar para 5G. Hay equipos ya de 5G en banda de 700, no solamente en banda de 3,5. En cuanto a las bandas más altas por encima de 6G, los costos son por ahora muy, 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 muy altos. Incluso no hay muchos equipos. Nosotros tuvimos una experiencia reciente donde a un equipo de medida que debió haber entregado un fabricante y que lo había prometido entregar en octubre, finalmente lo entregó en diciembre y el equipo tenía todavía problemas de compatibilidad, es decir, el equipo en la banda de 28 no cumplía con todos los estándares del 3GPP y hubo que pedir una actualización. O sea, en cuestión de un mes, un fabricante de los principales de este tipo de equipos tuvo que hacer 2 actualizaciones para poder cumplir con unas pruebas muy básicas que se estaban haciendo. Entonces, allí hay un interrogante muy grande, efectivamente. Ok, muchas gracias, profe. Otra pregunta de Joseph de la Rosa. ¿Cuáles serán las velocidades de descarga desde un dispositivo móvil 5G? Teóricamente, las velocidades de descarga son superiores a 10 gigabits por segundo. Ahora, en 4G se prometió 1 gigabit por segundo. ¿Dónde está la restricción? La restricción en esas velocidades de descarga no está en lo que permite la tecnología, que hasta ahora las pruebas que se han hecho muestran que sí se pueden lograr los 10 gigabits por segundo, sino en lo que realmente implementan los terminales. O sea, para lograr los 10 gigabits por segundo se necesita que haya un determinado número de antenas tanto en el terminal como en la estación base, que el chipset del terminal móvil soporte esas velocidades. Usualmente ese tipo de velocidades suelen estar disponibles en los equipos de gama más alta. Entonces, en la práctica, probablemente muy pocos dispositivos lograrán llegar a esas velocidades de descarga. Ok, y una última, así como para ir cerrando esta fase. ¿El 5G va a ser similar a la fibra óptica o va a ser mejor? Pregunta Eduard Mauricio Suárez. No, definitivamente. A ver, siempre ha habido la discusión y muchas veces algunas personas se han atrevido a decir que llegará un momento en que las tecnologías inalámbricas van a superar a las tecnologías fijas. Eso hasta ahora nunca se ha visto, porque así como las tecnologías inalámbricas evolucionan, las tecnologías de redes ópticas también. Entonces, hoy por hoy, la fibra óptica sigue siendo una opción de muchísima más capacidad que los sistemas inalámbricos, pero también es un tema de cómo los operadores despliegan las redes. Teóricamente hablando y técnicamente hablando, la fibra tiene muchísima más capacidad que cualquier sistema que estemos, cualquier sistema inalámbrico que tenemos a la mano. Y con 5G no va a ser la excepción. Y precisamente los muchos
operadores siguen teniendo sus redes de backbone en fibra óptica para soportar la parte de la red de acceso de la 5G. Inclusive una pregunta que alguien hacía en el seminario del viernes sobre 5G era si los enlaces de microondas punto a punto podían soportar las grandes capacidades de la 5G o si había que llegar con fibra óptica a todas las estaciones base de 5G. La respuesta es, en tecnologías de enlaces punto a punto también se ha avanzado mucho y hay ya sistemas de punto a punto que pueden soportar las capacidades que necesitan las estaciones base de 5G. O sea que vamos a seguir conviviendo redes de fibra con sistemas punto a punto para el backbone y la parte de acceso. Lo que no puede proveer nunca jamás un sistema basado en fibra óptica es la movilidad. Y esa es la diferencia de las redes basadas en tecnologías de radio. ¿Esas eran las preguntas ya? Vale, entonces seguimos y vamos entonces a hablar ahora sobre 6G. Y como dice ahí, ¿y esa vaina qué? Como dije al principio, una característica de la evolución de las redes móviles, por lo menos desde que yo tengo memoria, estoy hablando de la tercera generación o IMT 2000, es que se hacen muchas promesas, pero al final no se logran cumplir cuando se hace el despliegue comercial. Lo que hemos visto en los últimos años es que los tiempos entre una tecnología y otra son cada vez menores y eso es una presión muy grande, tanto para los fabricantes que tienen que hacer saltos tecnológicos cada vez mayores en menos tiempo, como para los operadores que tienen que recuperar sus inversiones en las redes. Entonces, si empiezan a salir tecnologías muy seguido, pues los operadores no van a alcanzar a recuperar las inversiones. Entonces, de alguna manera, lo que se ha logrado es como un intermedio entre lo que se promete y lo que se cumple. Yo ya mencioné el tema de la latencia menor a 1 milisegundo para el asunto de las telecirugías. Hoy por hoy creo que no hay ningún médico a nivel mundial que se arriesgue a hacer una telecirugía utilizando 5G por distintas razones. Una de ellas es porque la latencia no se logra. Las pruebas que se han hecho dan latencias todavía superiores a los 100 milisegundos, que no son malas, pero bueno, si usted va a hacer una operación de corazón, una latencia de 100 milisegundos puede ser problemática. Lo que hay hoy en día implementado sobre VRLLC no soporta plenamente ni realidad aumentada ni realidad virtual, a tal punto que en sexta generación se vuelve a hablar de, ahora sí vamos a cumplir con realidad aumentada y realidad virtual. Y todo esto está asociado a lo que les decía, la política o la forma de trabajar del 3GPP es ir liberando releases cada año, cada 2 años máximo, de tal manera que se van mejorando cosas. Muchas de esas cosas no las perciben los usuarios o no las notan muy directamente, pero sí las perciben los operadores, sobre todo en el bolsillo. Y hay otro asunto que también se viene discutiendo hace muchos años y que no se ha logrado un acuerdo, aunque hoy en día hay aparentemente más acuerdo sobre el asunto, es la arquitectura abierta entre lo que es la unidad de banda base y la unidad de radio remota en la estación base. Es decir, hoy en día los equipos de la estación base son equipos de un solo fabricante. Lo que se pretende es que yo pueda tener en una estación base una unidad de banda base de un fabricante y unidades de radio de distintos fabricantes. Esto es una de las promesas que se hizo en su momento para 5G y no se logró. Esta es una de las cosas que se plantean. Ya estamos hablando de IMT 2030, algunos hablan de que hacia el 2026 ya podrían estar las primeras pruebas de sexta generación, que esta gráfica muestra un poco lo que han sido las evoluciones en términos tecnológicos de cada una de las tecnologías. O sea, 4G tuvo mejoras bastante importantes con respecto a 3G.
5G todavía más, y en 6G se espera todavía más. Al final están todas las referencias, por cierto. Yo ahí estoy citando algunas de las referencias, al final están todas. ¿Qué requerimientos iniciales se empiezan a plantear de 6G? Pues fíjense que ya estamos hablando otra vez de Mobile Ultra Broadband, pero ya no Enhanced, sino Ubiquitous. Ya voy a mencionar aquí porque se vuelve a hablar de la verdadera ubicuidad, de la que se viene hablando desde tercera generación, valga la pena mencionarlo. O sea, esto de las tecnologías móviles de banda ancha completamente ubicuas es algo a lo que llevamos 20 años botándole corriente y hasta ahora no se ha logrado. En sexta generación se plantean unas soluciones interesantes. Luego viene otra vez las comunicaciones de alta velocidad con baja latencia, o sea, una mejora a lo que ya se había planteado. Ya no estamos hablando de 1 milisegundo, sino de latencias menores a 10 microsegundos, de tal manera que con eso sí se pudiera tener la telecirugía realmente y mejorar todavía la densidad, o sea, Ultra High Data Density, que nos permite tener todavía mayores densidades de lo que tenemos hoy en día. Para esas mayores densidades, obviamente también hay que hablar de bandas de frecuencias muchísimo más altas que las que tenemos ahora. Ya se empieza a hablar incluso de subterahertz, que ahorita en un par de diapositivas aparece nuevamente el tema. Si ustedes miran la literatura que hay publicada hasta ahora, distintos autores plantean distintos escenarios. Aquí yo me estoy refiriendo a una referencia en particular, donde estos autores plantean estos escenarios que hay allí. Una red de acceso rápido, radio multipropósito convergente multiespectral y de acceso radiofotónico. ¿Qué significa todo esto? El multiespectral es que pueda utilizar simultáneamente diferentes bandas de frecuencias de diferentes servicios, que es tal vez el mayor reto. Una real convergencia. Hoy por hoy, incluso en 5G, se sigue teniendo separada la voz de los datos, aunque la interfaz de acceso radio desde 4G es una interfaz unificada, basada en IP, cuando llega a cierto punto de la red, se separa plenamente la voz de los datos y se sigue manejando no como una red convergente, sino como una red tradicional. Y el acceso radiofotónico tiene que ver con lo que mencionaba hace un momento de las limitaciones técnicas a las que se está llegando con el MIMO masivo. Y lo que se está planteando es llegar con tecnologías ópticas prácticamente hasta la antena, y en la antena hacer la conversión de óptico a eléctrico para subsanar o superar las restricciones que hay en día, que existen hoy en día con los sistemas MIMO masivo. Se habla también de una red convergente hiperespectral que integra tanto el segmento espacial como el segmento terrestre, se lo llaman ISTN, a una velocidad que supere los 100 gigabytes por segundo por kilómetro cuadrado. Esa red convergente es la que en teoría nos daría la ubicuidad, de tal manera que un terminal pueda estar conectado de forma simultánea y pueda hacer traspasos entre el segmento terrestre y el segmento satelital de manera transparente, y utilizando bandas de ondas milimétricas. Cuando hablamos de subterahertz, en la práctica estamos hablando de bandas de frecuencias alrededor de los 120 GHz hasta los 140 GHz, más o menos, es lo que se viene hablando hoy en día. Pero ya hay bastante gente trabajando en frecuencias más altas para lograr llegar a frecuencias cercanas a los terahertz. Esta gráfica resume un poco esos requerimientos. Fíjense que estamos hablando ya de
ya no de la Internet de las cosas, sino de la Internet de las nanocosas o de las bio-nanocosas. Conducción totalmente automatizada, Internet industrial, comunicación holográfica, tecnologías ápticas y táctiles, que es lo que nos permitiría pues, poder hacer la telecirugía, por ejemplo, mucho más fácil. Videos ya de ultra alta definición y cosas por el estilo. Ya empiezan a cambiar las siglas, ya no hablan de Internet de las cosas, sino de Internet of Everything, que es más o menos lo mismo, pero cambiando una letra. Y sobre todo esta parte de la derecha, la parte inferior derecha de la gráfica, que es esa conjugación o esa combinación de lo que es el segmento espacial, con plataformas estratosféricas, con satélites de diferentes órbitas, incluso con estaciones base instaladas en aviones, para que el avión sirva de estación base. Y además comunicaciones subacuáticas. Esa es por lo menos lo que se plantea. Como les decía en un principio, pueden sonar bastante ambiciosas las metas o los requerimientos, pero es lo que está planteado en este momento. Y hay distintos autores que más o menos coinciden en esto. Esta red integrada de segmento satelital y terrestre más o menos plantea esta idea. Fíjense que aquí tenemos en la parte baja el segmento terrestre, que es lo que hoy en día tenemos. El segmento terrestre se conecta con estaciones satelitales, estaciones terrenas, que a su vez se pueden conectar con plataformas estratosféricas, de tal manera que este usuario móvil que está por acá pueda conectarse o a la plataforma estratosférica o a la estación base terrestre o a una estación base móvil en un vehículo o a un avión que también sirve de estación base. Y aquí se empieza a hablar de superficies inteligentes, de tal manera que, por ejemplo, las alas del avión sirvan de antenas para la estación base. Y finalmente, sistemas satelitales de órbita baja, órbita media y órbita geoestacionaria. Hay que decir, vuelve y juega, que desde tercera generación se viene hablando de esto. Las plataformas estratosféricas tuvieron un boom por allá hacia principios de la década del 2000. En la Conferencia Mundial de Radio el año pasado hubo mucha discusión sobre este tema porque los grandes jugadores del mercado como Google y Facebook estaban pidiendo frecuencias, estaban pidiendo que atribuyeran frecuencias para plataformas estratosféricas para dar internet gratis en todo el mundo. No recuerdo exactamente qué pasó con esas atribuciones, si se hicieron o no se hicieron. El caso es que existen atribuciones para plataformas estratosféricas desde hace algunos años. Se estaba pidiendo más, pero por lo menos Google ya declinó su idea de montar una red basada en plataformas estratosféricas para dar internet en zonas apartadas. No sé realmente Facebook en qué está. Pero bueno, todos estos son temas que no son nuevos. Lo mismo las redes basadas en sistemas de órbita baja. El último intento, o uno de los últimos intentos, se declaró en quiebra en el mes de enero. Entonces, bueno, esto se sigue discutiendo, pero ha tenido muchos problemas a lo largo de la historia. Pero vuelve y juega. En la medida que evoluciona la tecnología, pues es más fácil de pronto lograr algunas de estas cosas que se están planteando aquí. Más requerimientos iniciales: inteligencia artificial por todas partes para el diseño de las modulaciones. Ahí les recomiendo la Spectrum Magazine de este mes, que tiene un artículo bastante interesante sobre inteligencia artificial en los sistemas de comunicaciones. Inteligencia artificial en sistemas de radio cognitiva. Ya algunos autores no hablan de radio cognitiva, sino de radio inteligente. Que bueno, no cambia mucho, simplemente utilizan otra palabra. La idea es hacer uso dinámico de espectro, compartir espectro,
reducir las interferencias en sistemas MIMO masivo. Hacia cuarta generación se empezó a hablar de un sistema que se llama el COMP, las Coordinated Multipoint Networks. Eso también se quedó un poquito en el tintero. La idea es que con inteligencia artificial se pueda mejorar muchísimo esa tecnología. Se dice que 6G necesita un nuevo paradigma. Y bueno, como les decía hace un momento, toda esta carreta, por lo menos yo la vengo yendo desde que empecé a trabajar en tercera generación hace casi 25 años. Pero de pronto ahora sí se cumple. Vamos a ver qué pasa. De muchas de las promesas que se hicieron de 5G, algunas resultaron ser apenas una evolución de 4G. Por ejemplo, el esquema de modulación. Al principio de 5G se hablaron de esquemas de modulación novedosos como SCMA, que es una evolución de CDMA, FBMC, Non-Orthogonal Multiple Access, códigos polares. Muchas de estas cosas quedaron en el camino. En 5G se implementa algo de códigos polares, pero finalmente la modulación, al menos en el release 15 actual, es básicamente una mejora al OFDM que ya se maneja en 4G. Lo que plantean estos autores en ese cambio de paradigma es, ellos hablan de la WS, que es, aquí llegamos en 4G, aquí llegamos ya como a un tope en temas de desarrollo tecnológico, y hay que tomar como otra S para la sexta y la séptima generación. Y ahí se plantea principalmente mayor realimentación y control de lazos cerrados, sobre todo para lo que tiene que ver con el manejo de las modulaciones adaptativas y demás. Mejora en el manejo de interferencias y sistemas definidos en fotónica. Hay una tendencia muy fuerte de muchos de los documentos que se han publicado en los últimos 2 años alrededor de esto, de aumentar las tasas de transmisión y las tasas de procesamiento utilizando tecnologías basadas en fotónica más que en electrónica, y llegar, como les decía hace un momento, con sistemas ópticos prácticamente hasta la antena. Ahí eso, aunque se están haciendo desarrollos muy fuertes alrededor de esto, todavía faltan bastantes cosas por desarrollar. Claro que fíjense que estamos hablando de un horizonte de 2030, 2040. Entonces todavía en 10 años muchas cosas pueden pasar. Y como les digo, hay mucho trabajo en este tema de redes fotónicas. De estos escenarios que se plantean, pues estos autores, los que usé acá, pues plantean estos 3 caminos evolutivos. Que sea todo un sistema de radio definido en fotónica para la sexta generación. Hoy por hoy estamos en radio definido por software. Que pasemos del smartphone, que es lo que tenemos hoy en día, al radio inteligente y a los robots, al carro inteligente y a los robots inteligentes. O sea, ya la sexta generación no estaría centrada en el terminal de usuario, en el smartphone de usuario final, sino en los dispositivos autónomos. Y finalmente, por el lado de la estación base, computación distribuida e inteligencia. Hoy por hoy hay algunos elementos distribuidos en 5G de las estaciones base, pero la idea es que se evolucione mucho más hacia ese sistema distribuido y ese sistema de tecnología radio en la nube. Este es un roadmap que se propone hasta el año 2030, donde se van como planteando las diferentes etapas con inteligencia artificial, introduciendo tecnologías de deep learning, mejorando las tecnologías de deep learning hasta llegar a sistemas con mayores niveles de inteligencia que lo que tenemos hoy en día. La movilidad, fíjense que estas son gráficas que ya mostré hace un par de diapositivas, solamente que pegadas a esta línea de tiempo del roadmap, donde ya empezamos a hablar a partir del release 17, lo que se denominaría la evolución de la quinta generación. Y luego la sexta generación, que empezaría por acá más o menos hacia el 2022-2023. Hoy por hoy estamos aquí.
hay una visión de sexta generación, hay varios documentos, hay un documento de la UIT que está ligado a este grupo de trabajo 2030. Hay unos documentos de la Universidad de Oulu en Finlandia, varios white papers que están accesibles y que han salido de estos foros, de estos summits de 6G. Está esta arquitectura, donde están, ya lo mencioné también, el nodo central basado en inteligencia artificial, toda la parte de computación, manejos de interferencias, y aquí toda esta parte ya de slicing, que se maneja ya en quinta generación, pero llevado a otro nivel diferente ya en la sexta generación. Las capacidades que se proponen, si las comparamos con quinta generación, son estas. Se mejora todavía mucho más la eficiencia espectral, 5 veces con respecto a quinta generación. Se mejora la latencia, se aumenta todavía más la densidad de conectividad. Se mejora mucho más, hasta 100 veces más que quinta generación, la eficiencia de la red. Se mejora muchísimo más la capacidad, de tal manera que ya estemos hablando de varios gigabits por segundo por metro cuadrado, no de megabits. Y la tasa máxima ya estamos hablando de terabits por segundo. ¿Qué tecnologías se plantean para llegar acá? Algo mucho más allá del mismo masivo, algo que denominan Large Intelligent Surfaces, que son superficies inteligentes que pueden servir de antenas reconfigurables y otras tecnologías de antenas. Algo que denominan beamforming holográfico. No tengo muy claro todavía qué diablos es eso. Suena muy sofisticado, pero realmente no he logrado entender muy bien en qué consiste. La inteligencia artificial aplicada en todas partes. Diferentes técnicas de inteligencia artificial. Se está hablando mucho de Deep Reinforcement Learning, Co-Learning principalmente, pero en general, dependiendo del nivel donde se aplique, se habla de diferentes técnicas de Machine Learning. Lo que ya mencioné de sistemas en bandas sub-terahertz o más allá de los 100 GHz. Tecnologías o mecanismos de compartición de espectro basados en blockchain. No tengo todavía muy claro por qué blockchain puede ser útil en la compartición de espectro, que ya hay unas propuestas interesantes de compartición de espectro, pero bueno, blockchain por lo menos suena muy fancy. Y finalmente el Internet de las nanocosas. Y ya para cerrar estos documentos, ahí está el grupo focal de la UIT sobre las redes de comunicaciones en el año 2030. Está el enlace a un white paper que se publicó a finales del año pasado. Está el enlace a la página de la ITU de este grupo focal. Y está este otro white paper de la Universidad de Oulu que les mencioné hace un poco. Estas son todas las referencias para esta presentación. Y bueno, con eso finalizo. Si tienen preguntas, yo voy a mandar luego la presentación para que puedan compartirla y sobre todo pues, que tengan acceso ya a las referencias. No sé si hay preguntas, si nos queda tiempo para preguntas. Por ahora voy a dejar de compartir, creo, si soy capaz de volver. Bueno, muchas gracias, Andrés, por esta ilustración y evolución de estas redes 5 a 6G. Creo que esto es una carta de navegación para los que trabajan en la temática de los sistemas de comunicación inalámbricos. A los que nos acompañan, ¿tienen alguna pregunta al doctor Navarro? Yo estoy viendo un montón de cosas aquí en el chat. No sé dónde empiezan las preguntas. Es que como yo me desconecté, entonces no sé. Hay una que dice que si es verdad que el costo por historial aumento de megabits es cero para el operador. Ya. Esta creo que no la había visto. Dice, ¿es verdad que el costo por aumento de megabit es cero para el operador? No, para el operador no. Para el usuario se espera que sea cero. Ese es uno de los grandes retos que tienen los operadores. Para los operadores, o sea, ellos tienen que seguir haciendo inversiones
pero su retorno en términos de lo que le cobran al usuario por megabit por segundo o por megabyte tiende a bajar inclusive. Otra pregunta dice, ¿los teléfonos 3G, 4G seguirán funcionando? Sí, fíjense que hoy por hoy todavía tenemos teléfonos 2G y funcionan. ¿En qué momento se hace completamente el salto? Es algo que no está muy claro, depende de cada operador, depende de cada país. ¿Cómo podría llevarse internet de calidad a un pueblito, un lugar alejado de todas las ciudades? Ese es un tema puramente económico, no es un tema de tecnología. La tecnología está. Hay algunos países que han logrado de alguna manera presionar a los operadores para que lo hagan, pero es un tema económico. Para los operadores no es rentable llegar a zonas donde la densidad de usuarios es baja. Entonces, pues lo evitan siempre que les es posible. Bueno, pregunta alguien que una de cultura general. En 4G hablamos de LTE. A ver, en 4G, si nos ceñimos a la definición estricta de la UIT y del 3GPP, LTE avanzado es 4G. Lo que pasa es que se les permitió a los operadores utilizar el término 4G para hablar de LTE, cuando realmente LTE es simplemente una evolución de 3G. ¿Cuál es su equivalencia en 5G? En 5G se habla de NR, New Radio. El término LTE salió por algo que se denominó Long Term Evolution, que fue como el planteamiento inicial de evolucionar desde la tercera generación hasta la cuarta en un plan a 10 años. En 5G no se ha hecho algo parecido y el término que se inventaron para el nuevo esquema de la nueva tecnología en 5G es bien poco original. Es New Radio simplemente, o NR. No sé si se van a inventar de pronto algún término más atractivo desde el punto de vista de mercadeo. Bueno, alguien habla de que el blockchain en el término de compartición de espectro es por la posibilidad de negociación segura entre componentes. Sí, probablemente blockchain puede mejorar algunos aspectos allí, sobre todo lo que se llama el broker, que es uno de los elementos que todavía no está muy claro en la parte de compartición de espectro. Preguntan por acá, ¿en 5G se habla de device to device? Sí, es una de los planteamientos de 5G. Si se va a implementar en la práctica, realmente no sé, pero hay estudios y pruebas muy interesantes de que la utilización de múltiples saltos en 5G puede mejorar muchísimo la eficiencia energética de las redes de 5G, sobre todo en entornos vehiculares. Pero hasta ahora, en implementaciones comerciales, no sé si realmente lo vayan a hacer. Y bueno, no sé qué otras preguntas puede haber. Bueno, si no hay otra pregunta, o hay otra pregunta entre los participantes. Parece que no. Bueno, entonces, no siendo más, nuevamente le agradecemos al doctor Andrés Navarro por su participación, por su tiempo y participar en este evento. A todos los asistentes, muchas gracias también por estar acá presentes y esperamos que haya sido de mucha utilidad, que espero que sí, y nos vemos pronto. Bueno, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Bueno, gracias a todos.